Colosenses 2:1-23 Advertencia sobre las falsas doctrinas. Y perseveranza en la doctrina de nuestro Señor Jesús. Porque quiero que sepáis cuán grande combate tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por cuantos no vieron mi rostro en carne. Para que sus corazones sean consolados y estén unidos en amor y enriquecidos de la plenitud de la inteligencia para conocer el misterio de Dios y Padre y de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y digo esto, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, aunque esté ausente en cuanto al cuerpo, sin embargo, en espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Como, pues, habéis recibido al Señor Jesucristo, así también andad en él. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como fuiste enseñado, en ella abundando en acción de gracias. Tened cuidado, para que nadie os haga presa suya, por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y estáis perfectos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el cual también está circuncidado con la circuncisión no hecha por mano en el despojo del cuerpo de los pecados de la carne, por la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en él también resucitó por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando vosotros estáis muertos en los pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todas las ofensas. Habiendo rayado la cédula que era contra nosotros en sus ordenanzas, la cual de alguna manera nos era contraria, y la sacó de entre nosotros, clavándola en la cruz. Y, despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente y de ellos triunfó en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue por el comer, o por el beber, o por causa de los días de fiesta, o de la luna nueva, o de los sábados. Que son sombras de las cosas futuras, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os domine a su antojo con pretexto de humildad y culto de los ángeles, envolviéndose en cosas que no vio, y en el momento de la muerte. Y no ligado a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, provisto y organizado por las juntas y ligaduras, va creciendo en aumento de Dios. Sí, pues, estáis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque os cargan todavía de ordenanzas, como si vivís en el mundo, tales como: no toques, no probo, no manitas, las cuales todas las cosas perecen por el uso, según los preceptos y doctrinas de los hombres. Las cuales tienen, en verdad, alguna apariencia de sabiduría, en devoción voluntaria, humildad, y en disciplina del cuerpo, pero no son de valor alguno sino para la satisfacción de la carne. Colosenses 2:1-23. Epístola de Paulo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1-23. Queridos hermanos, estamos estudiando la epístola de Pablo a los Colosenses. Pablo está aclarando para ellos, el tamaño de la batalla que Pablo estaba enfrentando para rescatar a los filipenses de las garras del diablo, y traerlos limpios justificados para Dios. Y Pablo, estaba aclarando a ellos la necesidad del crecimiento en amor, y también para que ellos crecer en el conocimiento y que se enriquecieran en la inteligencia del misterio de Dios. A través de la salvación en Jesús Cristo, porque era un misterio de Dios llamado plan de salvación. Y en este plan estaba contenido los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque el rescate de las almas que estaban atrapadas por el enemigo diablo, solo era posible a través de un plano superinteligente, y lleno de sabiduría, solo el Altísimo fue capaz de elaborar. Ahora, a partir del versículo 4, Pablo estaba pasando a los colosenses la preocupación sobre personas que siendo usados por el diablo, podrían traer otra doctrina que no la del Señor Jesús para que pudieran arrestar de nuevo a aquellos que habían sido liberados. En el verso 8, él dice aquí: vosotros tenéis cuidado, para que nadie viva presenta su, y que vuelvan a hacer presos nuevos, por medio de filosofías humanas, y vuestras doctrinas, que parecen el plan de Dios. Porque son doctrinas enganadoras, que sean elaboradas para enganar, porque reino del maligno reino del mundo. En el verso 13, Pablo dice que todos estábamos muertos en los pecados, en nuestra carne, pero Jesús nos dio vida otra vez, resucitando con él, perdonándonos de todas nuestras ofensas. En el verso 14, él habla que Jesús anuló lo que nos prendía, y que era contra nosotros, en sus ordenanzas, y a través de la cruz, anuló lo que nos acusaba, que eran las leyes. Y clavó en la cruz las leyes que nos prendían. En el verso 15,
Pablo habla que fuimos sacados, y rescatados de los principados y de las potestades del mal, y los expuso públicamente para que todos se quedaran sabiendo que quien los prendía era el diablo mismo. En el verso 16, Pablo habla, ahora nadie más puede juzgar, por comer alguna cosa, o por beber algo, o por causa de los días de fiesta, o por las celebraciones de la luna nueva, o por los sábados. Que son cosas pasadas, y que no tiene nada más que ver con el futuro, y que ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. En el verso 18 Pablo dice para no permitir que nos prendan nuevamente con pretexto de humildad, mintiendo diciendo que está siendo enviado por los ángeles, inventando cosas que no vieron. Y que no se dejen envolver en ese tipo de doctrina. En el versículo 19, él dice que ese tipo de doctrina no está ligado a la cabeza del cuerpo, que es Cristo. En el verso 20, él dice que si fuimos sacados de la antigua prisión que eran doctrinas del mundo, que nos sometía a las ordenanzas, porque estábamos viviendo conforme al mundo. Pablo está diciendo para no volver a ser arrestado por las mismas malas, y que ni podemos tocar ni probar, ni manipular estas prácticas antiguas. Que son doctrinas humanas dirigidas por hombres ligados a las épocas malignas. Porque ellas tienen la apariencia de sabiduría, porque parece que son devotos, parecen que son humildes, pero no tiene valor alguno, sino para satisfacer la carne. Pero nosotros fuimos liberados para ser libres en espíritu y en verdad a través del plan de salvación de nuestro Dios. Gracias a Dios. Amén.